Ahí está, ya empezó a grabar. Ok, ok. Bueno, comienzo. Pues hola, mi nombre es Estefanía Vicens Clavel y voy a estar hablándoles en la tarde de hoy una introducción acerca de mujer y género, temas relacionados con mujer y género. Antes que nada, próximo slide. Me quería presentar, soy de San Juan, Puerto Rico, obtuve mi educación en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Mi bachillerato es en Ciencia en Geología, con una concentración menor en estudios literarios y culturales de mujer y género. Actualmente me encuentro trabajando con el Servicio de Parques Nacionales en Arizona, Estados Unidos, como científica invitada en 3 parques: Coronado National Memorial, Chiricahua National Monument y Fort Bowie National Historic Site. Próximo slide. Steffi me había pedido que compartiera unas fotografías de campo y pues nosotras nos conocimos el año pasado, fuimos roommate, trabajamos ambas para el Servicio de Parques Nacionales y aquí algunas fotografías de ese verano, de ahí donde estamos retratadas las dos en Chiricahua National Monument, en la extrema izquierda en Coronado National Memorial, abajo todas también trabajando con Murciélago, que Estefanía también participaba en esos proyectos, y presentando mi trabajo en Washington DC, de una investigación que corrí el año pasado también aquí. Próximo slide. Bueno, pues comenzamos con algunos términos generales, ya que estamos hablando de mujer y género. Cuando te topas con cursos relacionados con este background, vas a encontrar algunos de estos términos que serían el patriarcado, machismo, género, sexo y embrismo. El patriarcado principalmente es una organización social cuya autoridad se reserva exclusivamente al hombre, al sexo masculino. Es una estructura social patriarcal donde la mujer no suele liderazgo político, no asume liderazgo político, ni autoridad moral, ni privilegio social, ni control sobre la propiedad. Ya sabemos que hoy día algunos de esos términos sí han cambiado, ha habido algunos avances, aunque todavía queda trabajo por hacer en la sociedad. El término machismo es una ideología que engloba conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la superioridad sobre las mujeres. O sea, machismo conduce a creerse mejor que la mujer por simplemente ser hombre. Género, que se enfoca exclusivamente en lo biológico, es un grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo. Sexo vendría siendo el conjunto de seres pertenecientes a un solo sexo, o sea, sexo masculino o femenino. Embrismo tendría lo contrario sería lo mismo que el machismo, pero las mujeres teniendo la discriminación sexual hacia los hombres, o sea, por sesgos de género. Próximo slide. Eso pues vamos a ir entrando en más detalles, eventualmente en la presentación van a ir entendiéndolos mejor. El tema puede ser abrumador, mucha información, pero es interesante. El feminismo, por decir una definición preliminar incompleta, es una teoría que nos permite analizar la realidad de nuestro entorno histórico, filosófico y crítico. Comienza en el occidente, en Europa, y luego viene el movimiento a las Américas. Y específicamente surge después a raíz de la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Por lo que es un movimiento y no se queda solo en teoría. Próximo slide.
Como hablé, el feminismo tiene una trayectoria histórica, donde surge el feminismo originario, la segunda ola feminista y la tercera ola feminista, y vamos a ir hablando de esas clasificaciones según corremos estos slides. Próximo. Pues antes que nada, para entender dónde nace el movimiento feminista, hay que hablar de la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Sabemos que es un levantamiento de la clase burguesa. Francia pasa de ser una monarquía a una república. También ocurre la separación de iglesia y Estado. Se aboga por la libertad, igualdad y fraternidad. Y también se aboga por la democracia, que es adquirir el derecho al voto, el derecho propietario, el derecho a la propiedad privada y la ciudadanía. Pero las mujeres quedan fuera de este discurso social una vez se gana la Revolución Francesa. Y entonces al quedar fuera, ellos pelearon, las mujeres y hombres pelearon hombro con hombro en esta revolución, pero luego quedan fuera de ese contrato social, por lo que nace entonces el movimiento feminista. Próximo slide. Entonces, bajo el siglo XVIII, bajo esta revolución específicamente, surgen las ideas de todos los hombres nacen libres e iguales, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. En realidad, cuando sabemos que es una falacia, no todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y no todos somos libres. En el siglo XVIII se solía decir que cualquiera puede ser ciudadano siempre que tenga las cualidades necesarias para el contrato. Así que el universo del discurso no es lo mismo al discurso de la realidad que se vivía en ese entonces. Próximo slide. Entonces, ¿quiénes son esas personas con esas cualidades que son parte de ese contrato social? Pues vendría siendo el sujeto hegemónico. Ese sujeto usualmente a lo largo de la historia siempre ha sido varones, adultos, blancos, propietarios y heterosexuales, lo cual las mujeres no tienen esas cualidades, por lo tanto no son parte de ese contrato social, y es lo que hace que sea un concepto sexista, clasista, racista, adultocéntrico y homofóbico hasta cierto punto. Próximo slide. Bien, en el siglo XVIII, pues las mujeres tienen que luchar todo un siglo más para tan siquiera conseguir el derecho al voto. Una de las figuras principales en la Revolución Francesa de las mujeres fue Olympe de Gouges, perdonen mi francés, no lo hablo, y ella cuestiona, si no tengo esos derechos, no soy igual, punto. Y entonces ella lucha, ¿verdad?, por los derechos de las mujeres, inclusive escriben un documento simulando la Declaración de los Derechos de las Mujeres, y ella muere guillotinada por el gobierno, incluyendo montones de mujeres que pertenecieron al movimiento feminista, todas terminaron en la guillotina asesinadas. Próximo slide, hay una figura de Olympe, activista. Y yo luego aquí brincamos al próximo siglo, bajo la revolución industrial, que es una revolución económica. Empieza la producción industrial masiva, sabemos que nace en el siglo XIX en Inglaterra, y es un liberalismo económico para el propietario, pero no necesariamente para el pueblo trabajador. Surge lo que le llaman la clase obrera, no esclavizados sino voluntariamente. Sabemos que vivían en unas condiciones terribles y que usualmente mujeres, niños e inclusive hombres, esa fuerza
obrera eran muchas veces analfabetas, y bajo este siglo comienza la lucha por la educación, que lo promueven las mujeres, mayormente mujeres de la clase acomodadas que sí recibían educación, comenzaron a unirse a las mujeres de ese pueblo trabajador para luchar juntas y tratar de adquirir el derecho al voto, que sabemos que eventualmente sí lo lograron. Próximo slide. Luego, bajo la segunda y tercera ola feminista, hay un renacimiento feminista en las últimas décadas del siglo XX. Todo esto surge después de las grandes luchas de 1960 y en 1970. Ocurren aprobación de leyes reformistas como el cuidado, un centro de cuidado de lactancia, leyes contra la violencia doméstica, creación de organismos internacionales que incluían educación con perspectiva de género, derechos sexuales y reproducción. Próximo slide. Bajo los años 60, ya la teoría feminista comenzó a desarrollar lo que se vendría feminismo de la diferencia y de tratar de desarrollar sus propias ideas. Perdóname. Surge las feministas igualitarias y el feminismo de la diferencia. Las igualitarias, ellas abogaban por un mundo neutro donde no haya diferencias entre hombres y mujeres. Querían romper con el concepto del género, mientras que el feminismo de la diferencia, ellas no necesariamente querían masculinizarse, y no querían que, se oponían a que se devaluara la feminidad, por lo tanto revalidar el género. Y esto es problemático para ambos movimientos. Y así hay muchas tendencias bajo el feminismo que puede ser complejo, pero mientras más uno lee, más uno va entendiendo. Próximo slide. Algunos logros de la segunda y tercera ola fue que por fin se implementó el estudio de las mujeres. Sabemos que eso, uno de los planteamientos principales era que siempre ha existido la exclusión de mujeres en el desarrollo del conocimiento y cultura. Y por lo mismo es importante la perspectiva de género, así que comenzamos a rescatar a estas mujeres que fueron parte de la historia, lo cual le llamaron Her Story, y algunos mitos fundadores. Los mitos fundadores incluyen temas del matriarcado, ¿verdad? El patriarcado mayormente siempre ha dominado a lo largo de la historia, pero han existido pueblos matriarcas o mujeres muy respetadas, con mucho poder, y también veían con poder el símbolo de la fertilidad, que incluye, solo uno lo estudia dentro de los estudios de las mujeres. Otro de los logros en la segunda y tercera ola fue reconquistar el cuerpo propio, ¿no? Y reapropiarse de su imagen corporal. Próxima slide. Y también en la segunda parte del siglo XX, pues han estado ocurriendo muchas cosas. Sabemos que después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial hay muchos cambios sociales, y por ejemplo en los Estados Unidos y en muchos otros países necesitan esa fuerza laboral, así que las mujeres entran al campo laboral, comienzan a trabajar, comienzan a salir de sus hogares. El sistema, por ejemplo en Estados Unidos nuevamente, bajo las guerras mundiales, le daban muchos beneficios a la sociedad, como dejar a sus hijos en cuidados, educación gratuita y de excelencia para poder usar esa clase profesional.
por lo que en la segunda parte del siglo XX, una vez terminan las guerras, el sistema pretendía que las mujeres volvieran a sus casas y no querían, por razones obvias. Entonces se comienza a cuestionar la familia celular eh, y que vendría siendo el papá, vendría siendo el núcleo, mamá e hijos. El varón asalariado era el proveedor, la mujer ama de casa, ángel del hogar, y el hogar vendría siendo el santuario, el lugar de descanso, aunque para la mujer no lo era, para la mujer era un espacio de trabajo. Así que cuando hablamos de familia celular, estamos hablando de que todo gira en torno a un núcleo que es fundamental y todo el mundo gira en torno a ese núcleo. Y ese pensamiento se ha naturalizado bastante en la sociedad. Y la modernidad fomentó este discurso. Próximo slide. Pues como ya bien nombramos, después de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, ha habido una reacción hacia el patriarcado, donde las mujeres y también hombres, porque hay hombres feministas que participan en estas luchas, al fin y al cabo el hombre también es víctima del patriarcado, al igual que la mujer. Pero a partir de la Guerra Mundial, como estaba diciendo, entonces comienza esta reacción hacia el sistema patriarcal. Cosas importantes que estaban pasando también en la segunda parte del siglo XX es que las tasas de natalidad descienden, el índice de nupcialidad, menos tiempo en el proceso de gestación, las mujeres, y también, pues, también se introducen las pastillas anticonceptivas donde las mujeres comienzan a controlar más sus cuerpos y tener esa independencia. Próximo slide. También en los 70 aumenta el porciento de las parejas no casadas, las tasas de divorcio, la monoparentalidad, perdóname, me trabé, que vendría siendo la familia nuclear de un solo adulto. También la longevidad de mujeres y hombres que viven solos, la actividad profesional de las mujeres siguen entrando en los campos laborales en distintas profesiones, y también la prolongación de la vida de las mujeres gracias a los avances médicos, con esos cuidados ginecológicos, pues la vida de la mujer se ha extendido porque mayormente en otros siglos la primera causa de muerte de las mujeres era cuando llegaba la hora de parir, de dar a luz. Próximo slide. Algunos también adelantos bajo la segunda parte del siglo XX, ¿verdad? Todos estos derechos se adquirieron las mujeres luchando, estos vendrían siendo logros de esta ola feminista. Nada de esto se consiguió porque el sistema lo proveyó, sino porque peleamos por estos derechos. Algunos de esos derechos fueron leyes con relación a violencia doméstica, por ejemplo, la violación en el matrimonio, tecnologías de anticoncepción, adelantos en los conocimientos de genética, así que para un hombre se les hace menos fácil negar las paternidades que no querían asumir, así que se consiguen derechos económicos como la pensión. Y también ocurren, pues, el estado benefactor después de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que las viviendas aumentan, crecen los países capitalistas, agua corriente, gas, electricidad, congeladores enlatados, detergentes, papel sanitario, con la ropa. Las mujeres se convierten en clientas y consumidoras de servicios públicos, al igual que empleadas de servicios públicos. Todo esto estaba ocurriendo en la segunda parte del siglo XX. Y antes estos son algunos de los logros que hemos conseguido a lo largo de la historia.
con estos 3 olas, y pues antes de entrar a temas un poco más actuales de las causas que estamos, ¿verdad?, pidiendo el sistema hoy día, quería hablar un poco del patriarcado, que vendría siendo el próximo slide. Entonces, que ¿Es mi internet o patriarcado se queda vendría trabado? siendo el No. patriarca de la palabra pater y normal. Espera, es que te sabemos, quedaste trabado un momento. Nos perdimos lo que Sí, es dijiste que en quería este saber slide. si era lo mío o tuyo, FIFA, nada más cuando ibas Sí, empezando lo de patriarcado, ¿no? Ahí se trabó un poquito. ok, bien. Pues comienzo, no pasa nada. El patriarcado, si se interrumpe me dicen nuevamente. El patriarcado surge de la palabra pater, que vendría siendo padre. El patriarca antes designaba algo positivo, algo neutro, algo bien visto en la sociedad. Sabemos que el patriarcado, una de las ideologías patriarcal es querer controlar las mujeres, el cuerpo y hasta su sexualidad. Y controlar la sexualidad puede conllevar a controlar la reproducción. O el sistema te priva de ser madre o te impone ser madre, básicamente. También una ideología patriarcal vendría siendo la estructura de diferencias de género. De acuerdo al sexo que naces, ya hay una construcción sexual y una construcción social completamente por nada más nacer hombre o mujer. Así que a la misma vez las leyes y las normas que rigen nuestra conducta emanan de las ideas patriarcales, lo cual ya se ha normalizado hasta cierto punto hoy día. Próximo slide. El patriarcado, ¿verdad? El hombre les da poder, les da privilegios. Ellos no quieren cambiar la situación, son más conservadores, quieren mantener el estatus. Para las mujeres existe el concepto del techo de cristal, mucho en lecturas de mujer y género, que vendría siendo una ilusión, o sea, la ilusión de que las mujeres pueden llegar a donde quieran. Y no ven los obstáculos que se van a enfrentar, por eso es el techo de cristal. A las mujeres se les hace más difícil llegar a donde quieren llegar. Y, ¿verdad? Muchas veces se les exige sobrecualificaciones que tienen que tener unas cualidades singulares o extraordinarias, tan siquiera para ser consideradas algunas veces para algunos, por decir un ejemplo, un puesto de trabajo. Así que muchas veces las mujeres pues o se asimilan o nos unimos y protestamos al patriarcado, que básicamente el feminismo busca destruir ese sistema patriarcal donde la mujer y el hombre se beneficiarían, ya que ambos son víctimas del sistema patriarcal. Finalmente, hoy día, algo que estamos pidiendo en casi toda Latinoamérica es el derecho al aborto. Próximo slide. ¿Verdad? Hoy día, estos son uno de nuestros temas principales. Por ejemplo, aquí mismo en Estados Unidos están tratando de revertir Roe versus Wade, que es lo que nos permite abortar, pues están tratando de revertir esa ley en el Supremo. Así que a pesar de que aquí es legal, aún puede correr peligro con estos jueces conservadores entrando al Tribunal Supremo. El tema del aborto, ¿verdad? Busca educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
básicamente el aborto las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza, las iglesias no intervienen. Próximo slide. Sabemos que, ¿verdad?, el aborto puede ser un asunto moral. La postura conservadora centra el discurso mayormente en el estatus del embrión, del feto. Hay una calidad moral al interrumpir el embarazo. Y los conservadores pues han creado un discurso muy oportunista que vendría siendo el pro vida. Y también hablan mucho o fomentan su discurso de la abstinencia, que esto puede ir tan atrás como para el siglo XIX, bajo el movimiento de los victorianos, que pues se solía decir que las mujeres no nos interesaba el sexo porque no éramos seres sexuales o seres activos, sexualmente activos. Eso era lo que se solía pensar en el siglo XIX. Sexo, deseo era pecado, la carne era pecado, abstinencia era lo más que te acercaba a Dios, ¿verdad? Está directamente el discurso religioso implicado ahí. Próximo slide. Bueno, ya también quería añadir que sí, la sociedad trata de que te afecte moralmente toda la vida al tener una interrupción de embarazo. Y la realidad es que no, yo he participado en muchos grupos de mujeres porque soy sobreviviente de violencia doméstica y también pues se hablaba de la violencia sexual, ¿no? Y pues podías encontrar ambos discursos, mujeres que sí estaban afectadas por el aborto, pero otras que completamente incorrecto, ¿no? Que no es el caso. Entonces, el aborto, la postura liberal y feminista plantea que el aborto es una decisión de la mujer, ¿verdad? El derecho a su propio cuerpo, el derecho a la igualdad y a la diferencia. Por lo que el Estado debe ser garantizador del aborto seguro. Próximo slide. Y debe ser garantizado el aborto seguro por el Estado porque la práctica del aborto ha sido milenaria. No va a parar, no, o sea, no ha parado antes ni va a parar. Y las mujeres abortan por diversos motivos, ¿no? Y donde la práctica es ilegal, pues hacen los abortos clandestinamente. Muchas mujeres mueren y el sistema toma la actitud que se muera quien la manda a tener sexo o que se muera quien la manda a abortar. Así que por lo mismo se debería garantizar el derecho al aborto porque no va a parar de ocurrir. Aparte de que no existe un consenso sobre el estatus del embrión o el feto. Y terminé con el tema del aborto porque actualmente, mundialmente, estamos luchando en algunos sitios por tener derecho al aborto y en otros sistemas donde están tratando de quitarnos acceso a tener ese derecho al aborto, ese derecho a decidir. Y por lo mismo el lema es educación sexual para no abortar, ¿verdad? Porque si podríamos caer en el discurso donde el sistema o te priva de ser madre o te impone ser madre. Y no debería ser así, no debería tomar esa decisión. Actualmente abogamos por salud pública, autonomía personal, derechos humanos, igualdad. No tenemos derechos iguales en la sociedad hasta que no podamos nosotras tomar el control completamente de nuestros cuerpos y tomar esas decisiones. Y actualmente en Latinoamérica hay países donde el aborto es completamente prohibido, algunos de ellos siendo Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Surinam, donde todavía, bueno, en Chile hasta hace
en el 2017 ellas por fin pudieron despenalizar, si no me equivoco, el aborto, pero solía ser uno de esos países donde se prohibía por completo el aborto. Otros países en esta región que hemos logrado avanzar con el tema han sido Cuba, Puerto Rico, el DF de México, Uruguay y Guayanas, que hemos podido adquirir derecho al aborto, entre otros países. Vamos poco a poco en esa causa, ¿verdad? Exigiendo derechos en la sociedad. Próximo slide. En fin, el feminismo, mucha historia, hay mucho que leer, hay mucho detalle interesante y sabemos que comienza el feminismo liberal, que fue el feminismo burgués, ¿verdad? Porque dentro de todo la clase alta influyó mucho en estos movimientos, comenzó en esos círculos. También están los feminismos postcoloniales del tercer mundo y el radical, que sería queer, más o menos para los 70s. Está el premoderno antes de que surgiera con el concepto en sí, el moderno originario, burgués y socialista, y el contemporáneo, la segunda y tercera ola. Con eso termino. Próximo slide. Dudas, preguntas, sugerencias, críticas constructivas, cualquier comentario es bienvenido. Yo, antes que nada, pues quería decir que quise hablar sobre un poco de la historia dentro del feminismo, pues para entender de dónde surge este movimiento y por qué es importante. Hay mucho más por leer, esto lo que yo les presenté hoy es un breve resumen por encima. Y bueno, en cuanto al trabajo de ustedes, pues una de las metas de ustedes, uno de los objetivos es hacer networking con otras mujeres en el campo de la conservación en Latinoamérica, quieren visibilizar trabajo de otras mujeres, compartir ideas, dar posiblemente fondos y becas, y pues es importante entender temas dentro de la mujer, dentro del campo de mujer y género, porque puede ayudar a esa solidaridad entre mujeres, pueden inspirar a niñas a distintos campos en distintas profesiones, específicamente ustedes en la ciencia, y sí, queremos más mujeres en la ciencia y vencer algunos de los objetos que todavía podemos vivir, que el techo de cristal, ¿no? Así que uno de los objetivos de ustedes es empoderar, visibilizar, así que me alegro que me hayan invitado a hablar un poco de lo que sería el concepto de mujer y género. Gracias. Pues, muchas gracias. Estuvo bastante interesante y sí, es mucha información, pero no sé, Sofi, ¿tú quieres decir algo? Bueno, ahorita nada más si le puedes dejar, quitar dejar de compartir para poderlas ver bien, porque luego se pone la pantalla así. Y no, pues agradecer porque sí está muy padre la información. Yo ya había leído un poquito acerca de también la historia y las corrientes que era de esto de las olas. Y sí, pues estoy de acuerdo que aparte te sirve para poder justificar, porque a veces lamentablemente tenemos que justificar la postura, ¿no? O sea, cuando dicen que es un invento o que son, o sea, cosas así, dices tú, oye, pues está documentado desde hace mucho tiempo todo este background histórico, ¿no? Y se me hace muy interesante, pues ya como ahorita más en la modernidad, por así decir, pues estas cuestiones como lo del techo de cristal. Hace unos días nosotras estábamos platicando de qué hacer o cómo hacer para esta cuestión que me imagino que ya has oído, que le han puesto el síndrome de la impostora, esta como situación de que las mujeres a veces como que no nos sentimos capaces y nos autoboicoteamos. Yo creo que tiene que ver con esto también que se le ha llamado el techo de cristal, ¿no?
Entonces, yo soy psicóloga y les digo, pues no existe como tal, así como, o sea, desde la clínica no existe un síndrome así, pero reflexionando en este asunto de que la perspectiva de género no está considerada dentro de muchos estudios, empecé a decir, bueno, es que a lo mejor, es que incluso en la psicología no hay algo, o sea, no hay una postura así como para mujeres, pues, de decir, es que estos síndromes, esta condición, no hay esa diferenciación sobre lo que pueden presentar mujeres y hombres. Entonces, pues está padre conocer y seguir explorando pues estos temas, ¿no? A lo mejor ahorita no sé si tú tengas más información sobre eso y podría ser, no sé la Steph cómo lo vea, algo de lo que podríamos tener en otra sesión para ir nosotras viendo, o sea, lo que queremos es ir aprendiendo para luego nosotras poder estar transmitiendo también esta información a otras, ¿no? ¿Y puedes repetir específicamente de que te interesaría profundizar en qué? En lo de esta cuestión del techo de cristal, que yo creo, sí, que se relaciona con lo que han llamado síndrome de la impostora, que también es algo como muy sonado bueno, al menos a mí me ha tocado escucharlo en pláticas sobre empoderamiento de mujeres, ¿no? Que es algo que se tiene que trabajar. Sí, en todas las profesiones pasa, porque un coloquio también que yo fui en una conferencia de geología, que fui el año pasado o el antepasado, tenían coloquios de mujeres donde presentaban data de cómo las mujeres en el campo de la geología también vivían estos tropiezos por el techo de cristal. Y fue muy interesante que dieran data, números de distintas profesiones, de cuántas mujeres hay en la academia, cuántas son full professor, cosas así. Y así que esto pasa en todos los campos de la ciencia, donde todavía las mujeres estamos combatiendo obstáculos en distintas profesiones, incluyendo la política, por ejemplo. Sí. Pues se me hizo muy interesante saber la historia, por ejemplo, lo de cómo empezaron a ser todo un mercado también, ¿no? Por lo menos es algo que ya no había pensado, no había escuchado, bueno, eso que mencionaste, de la venta de detergentes, o sea, todos los productos para el hogar. No sé. La propaganda, sí. Sí, la propaganda, ¿no? Y también creo, bueno, ahora que lo mencionas, también había escuchado algo sobre esta imagen que se hizo muy popular justo en la Segunda Guerra, ¿no? Cuando las mujeres empezaron a ir a trabajar y que es la imagen de esta chica como con la mano. Pero es que no recuerdo qué fue lo que escuché, pero que también era un tipo de propaganda ahí medio retorcida, ¿no? No sé si conoces como sobre esa historia. Conozco la imagen, pero no La conozco, imagen. sí, que es bien Y, famosa. pero sí tenía que ver pues con esto de cuando empezaron a trabajar, pero bueno, no recuerdo, esto es como que una imagen, bueno, mencionaban que está mal utilizada, pues ahora la utilizan como algo positivo y empoderante cuando su historia real no va por ahí. Creo que iba relacionado con la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, mujeres en el Sí, campo, sí, de la sí, cuando batalla y todo. Sí. Y bueno, déjame checar aquí rapidito la presentación, a ver si me acuerdo de algo. Me gustó mucho la slide sobre el aborto, porque es un tema muy delicado, pero pues muy empoderante también, ¿no? Delicado, controversial. Pues sí, es casi todo Cuando yo... ¿Cómo? No, casi todo lo relacionado con el feminismo ya es controversial, ¿no? Sí.
pero terminé con el aborto por lo que les había mencionado, porque una lucha que pasa en muchas partes del mundo y que está pasando ahora mismo. Y sí, es controversial, puede ser delicado dependiendo de tu background, si sigues alguna religión, etcétera. Pero por eso la separación de iglesia y Estado. Si tenemos separación de iglesia y Estado, ¿por qué todavía se está implementando estos pensamientos religiosos o conservadores en nuestro sistema? ¿Por qué influye todavía? Eso no ha ocurrido verdaderamente o del todo, esa separación de iglesia y Estado. Y la mujer no debería dar explicaciones porque es una decisión propia y con tu pareja y el médico, no el gobierno y la iglesia. ¿Y cuál es, o sea, siendo todo esto un tema tan controversial, ¿no? ¿Cuál crees que es una manera buena de abordarlo a un público que no está tan abierto a la idea, ¿no? Por ejemplo, pensando en el taller que Sofía impartió, en el que se pretendía hablar también sobre mujer y género, pero era un público que no iba tan abierto, yo creo, ¿no? O sea, así como que, vamos a luchar por los derechos de la mujer, no, o sea, iban porque pues, era una actividad a la que estaban invitados, ¿no? Y nosotros tuvimos como que esa reflexión de cómo lo hablamos sin que se espanten. Claro, y puede ser difícil. Por ejemplo, cuando yo tomé esta clase se llamaba, un minuto, Teorías críticas feministas leyendo género y sexualidad. Y en las clases, cuando empezó el tema del aborto, había muchos debates, inclusive dentro del mismo salón de clase, ¿no? Con la profesora. Naturalmente es un tema que creo que siempre va a surgir debate porque nuestra sociedad es un producto de sociedades o imperios que han sido conservadores y que verdaderamente vemos en casi toda Latinoamérica la influencia de ninguna separación de iglesia y Estado. Pero mi recomendación sería leer, ir a la literatura, empaparse de información, como dirían por ahí, ir a los profesionales, a profesores que estudian este tema, ¿verdad? Porque estas distintas personas les podrían dar consejos en cómo sobrepasar temas como el aborto. Yo la verdad que es la primera vez que lo presento con ustedes, con la Asociación de Mujeres y Conservación. Y no he tenido la experiencia de presentar esto a otros públicos, pero sí he sido parte de ese público que está presente en ese debate. Sí, otro aspecto tiene que ver con la misma educación sexual, ¿no? Cuando es una población o cultura en la que hay poco conocimiento sobre la sexualidad o que es un tema muy tabú, es muy probable que también vaya a haber mucha resistencia a este tipo de, si quieren entablar una conversación al respecto, ¿no? Entonces, pues hay también muchas cosas por detrás, es como, yo creo que para hablar del aborto así como abiertamente y dar cierto enfoque, hay como ciertos escalones antes de llegar a Es ese, para hablar ¿no? del tema en general, ¿no? De mujer y género, ¿no? Claro, y en nuestra sociedad, porque en democracias avanzadas estos temas ni se están hablando, están ellos abogando por otros derechos. Sí, En sociedades avanzadas, democracias avanzadas, ya la perspectiva de género está implementada en el currículo, los desde temprana edad, ellos están rompiendo con este concepto de género y de los roles que la sociedad asume dentro de lo femenino y masculino. El aborto es legal y lo provee el Estado y nadie se está planteando por qué. Tú sabes
si lo haces o no. Son cosas que están ocurriendo acá en América del Norte y en América del Sur, con excepción de algunos países como Canadá, que es muy avanzado y estas ideas no están peleando por estas ideas. Ya ellos tienen estos derechos. Lo mejor sería aprender de estos mismos sistemas que ya implementaron esto en su sistema y que ha dado resultados positivos, por lo tanto funcionan, la data está ahí. Y creo que todo empieza en educación de perspectiva de género. Yo les quería compartir el website de la página de la universidad mía, de la secuencia curricular, porque mi profesora Elsa Arroyo es quien desarrolló e impulsó esta secuencia curricular en la Universidad de Puerto Rico. Ella fue mi mentora cuando hice una investigación bajo mujer y género, rescatando geólogas que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia. Y quería compartirlo porque ella comienza hablando sobre qué son los estudios de las mujeres y el género y da una explicación tremenda en unos cuantos párrafos y por qué es importante una preparación en estudio de las mujeres y el género. Y así que quería compartirles el website antes de culminar la conversación. Sí, eso para estaría padre. puedan leerlo porque básicamente es un buen resumen también de lo que yo acabo de presentar hoy, quizás con un vocabulario más elaborado, pero muy bueno. Pues me gustó, estuvo muy padre y no sé, sí me gustaría hablar un poco más a fondo, pero igual, o sea, me doy cuenta que sí, necesito investigar mucho, ¿no? Claro, y esto fue hoy trayectoria histórica, después podríamos podría recomendarle autores que hablan Sí, yo creo que sería lo mejor para ir pues, Sí, entendiendo más, por lo menos así me siento yo, ¿no? Como que, pues voy a compartir literatura Ok. para que puedan, algunos son libros, por ejemplo, está el de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, es denso. No lo puedo terminar de leer. Sí, Lo eso he empecé, sí, sí escuchado lo mucho. empecé hace poco y... Exacto, que Pero yo te lo digo, me leí. está costando tanto trabajo leer. Sí, imagínate, ese yo nunca tampoco lo he terminado, he leído partes del libro. Pero es Okay. que lees Pues, un párrafo y tienes para reflexionar. sí. O sea, sientes que nunca es como un tratado, o sea, de A la mí- conducta humana, o sea, no sé, es como parece que a la torre. Y sí, ahí me he quedado trabada muchas veces entonces lo que he hecho es de me voy sobre un título y mejor como que voy leyendo, porque si lo quiero leer como una novela, pues, ¿verdad? Sí. Pues se me hace padre eso. Yo creo que podríamos implementar una dinámica para estar como más activas, que nos recomendaras alguna lectura y la leemos y en una siguiente sesión ir comentando para que no nada más tú vengas y expongas, sino que ya traigamos un background de a lo mejor de eso y comentarlo. Si ya es un tema muy específico o especial, pues a lo mejor sí una especie de exposición podría servir, ¿no? No sé cómo se te haga a ti Eso sería Pues, genial. Todas sí. podríamos aprender de una a las otras. Y de nuevo, mi background es ciencia, pero me apasiona este tema. Podemos todas aprender y hablar de él. Sería fascinante. Sí, a mí me gustaría que fuera así y también ya le había comentado a FIFA que, por ejemplo, Lara, ¿no? Nos había dicho que su vecina era también, hablaba de este tema, tenía conocimiento sobre ello, entonces, pues sí, va. pues cántanos al respecto, sí, juntas, súper bien. Muy bien. Bueno, perfecto. Voy a parar Pues, de grabar. ujú, O hasta el Claro. final quieres que le pare la grabación, no la paré. no, deténlo.